Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Iván Vargas González, psicólogo de profesión, especialista en seguridad y salud en el trabajo, maestrante en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy vamos a estar realizando una temática muy interesante sobre perspectiva de género para la asignatura Perspectiva de Género y Educación con la docente Ángela Bernal. Este trabajo, como les dije anteriormente, pues busca establecer respuestas ante tres interrogantes que se presentan, los cuales son cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género en primera instancia. Como segundo interrogante tenemos cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos, con la construcción de la perspectiva de género. Y finalmente, como tercer interrogante, tenemos cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género. Antes de comenzar con estos tres interrogantes, es importante entender que el concepto de género nos dice que es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas que las diferentes sociedades asignan a las personas de forma diferenciada, como propias de varones o de mujeres. Son construcciones socioculturales que varían a través de la historia y se refieren a los rasgos psicológicos y culturales y a las especificidades que la sociedad atribuye a lo que considera masculino o femenino. Esta atribución se concreta utilizando como medios privilegiados la educación, el uso del lenguaje, el ideal de la familia heterosexual, las instituciones y la religión. Y no es menor la influencia de los medios de comunicación en esta construcción de sentido común. El sexo alude a las diferencias físicas y biológicas entre varón y mujer. En cambio, género es una categoría construida social y culturalmente que se aprende y que por lo tanto puede evolucionar o cambiar con el transcurrir del tiempo. Sexismo y patriarcado son dos términos ineludibles a la hora de entender para qué sirve y qué es la perspectiva de género. Las jerarquías de edad y sexo operan por vía paralela, pero también complementaria, organizando las relaciones de niñas, niños y personas adultas. La perspectiva o visión de género es una categoría analítica que toma los estudios que surgen desde las diferentes vertientes académicas de los feminismos. ¿Para qué? Desde esta plataforma teórica, cuestionar los estereotipos y elaborar nuevos contenidos que permitan incidir en el imaginario colectivo de una sociedad al servicio de la igualdad y la equidad. En ese caso, entonces, la perspectiva de género es una opción política para develar la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a los varones, pero también es una perspectiva que permite ver y denunciar los modos de construir y pensar las identidades sexuales desde una concepción de heterosexualidad normativa y obligatoria, que excluye. María Fernanda Florencia Cremona, en su seminario interdisciplinario de comunicación y género, nos estableció este concepto en la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, ¿qué es exactamente esta perspectiva de género? De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la perspectiva de género se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres. Es decir, que su objetivo vendría siendo crear condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. ¿Para qué sirve todo esto? Entonces, nos hacemos esta pregunta, ¿no? La redistribución equitativa de las actividades entre los sexos en las esferas de lo público y privado, justa la valoración de los distintos trabajos que realizan mujeres y hombres, especialmente en lo referente a la crianza de las hijas e hijos, el cuidado de los enfermos y las tareas domésticas, el fortalecimiento del poder de gestión y decisión de las mujeres. Entrando a la construcción histórica de todos estos aspectos, encontramos que en 1968
El profesor e investigador norteamericano Robert Stoller utilizó por primera vez el concepto de género en su libro Sexo y Género, en inglés Sex and Gender, para oponerlo al sexo, significado el conjunto de diferencias anatómicas y biológicas entre hombres y mujeres. 4 años más tarde, Anne Oakley, en 1972, popularizó el término con su libro Sexo, Género y Sociedad, que tuvo una enorme divulgación. Algunas feministas americanas se apoderaron pronto de este concepto porque les permitía sobrepasar el determinismo biológico que impedía la liberación de la mujer de la opresión patriarcal. Y es una liberación que hoy día se está viendo a nivel general y que vemos que cada día toma más auge y toma más fuerza esa liberación femenina, el empoderamiento de la mujer en nuestro contexto social, el cual pues considero es bastante aceptado y es bastante pertinente para lo que se viene. La mujer tiene una gran capacidad y ha demostrado a través de la historia lo capaz que puede llegar a ser en diferentes momentos determinados. Stoller indica que determina la identidad y el comportamiento masculino o femenino. No es el sexo biológico, sino el hecho de haber vivido desde el nacimiento las experiencias, ritos y costumbres atribuidos a los hombres o las mujeres. Además, la asignación y adquisición de una identidad es más importante que la carga genética, hormonal y biológica. Ahora bien, entrando a nuestro segundo interrogante, ¿cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos, con la construcción de la perspectiva de género? La arqueóloga española Margarita Sánchez Romero, en el 2007, realizó investigaciones sobre lo que denomina identidad de género en la prehistoria, que evidencian el importante papel femenino en ese periodo. Para ella, las mujeres han estado históricamente vinculadas a las llamadas actividades de mantenimiento, aquellas relacionadas con qué? Con la preparación del alimento, raspar la piel de animales, elaborar prendas de vestir, la preservación de adecuadas condiciones de higiene y salud, el cuidado del fuego, cuidado del resto de los miembros del grupo, la socialización de los individuos infantiles. Pero sin embargo, el problema es que las actividades domésticas se han estimado tradicionalmente como fáciles y sin necesidad de mayor esfuerzo, que requieren de la utilización de tecnologías básicas y de poca experiencia para su desarrollo. Lo cual pues creo que es un concepto bastante anticuado del pensamiento tradicional, ya que estas tareas requieren de una ardua labor y requieren de un mantenimiento constante sobre lo que deben desarrollar, lo cual implica un gran esfuerzo, no solamente desde la parte física, sino también desde la parte mental. Mantener a la familia en condiciones óptimas y en un estado de ánimo acorde al momento y a la circunstancia, implica de una gran labor y una gran responsabilidad sobre todo, lo cual muestra que estas labores que el hombre hace mucho tiempo desestimaba o ignoraba porque consideraba que se encargaba de la parte fuerte, de la parte de proveer a las familias, de traer el recurso o el insumo para que se alimenten y se sostengan, e ignorar que estas labores eran mínimas, era un gran error, ya que hoy día se nota, y sobre todo con este tema de la pandemia que se presentó, nos ha mostrado que el compartir los deberes del hogar, donde el hombre también es partícipe de estas actividades, denota que debe haber un esfuerzo adicional sobre lo que debe ir desarrollando. ¿Cuál es la relación de la historia de las mujeres y los derechos humanos con la construcción de la perspectiva de género? Entonces aquí ya entramos a la edad contemporánea, desde finales del siglo XVIII hasta el presente. Después de la Revolución Francesa, la escritora francesa Olympia de Gouges, en 1745 a 1793, es considerada también una de las precursoras del feminismo. Fue fundadora de la Sociedad Popular de las Mujeres en 1791
y precursora de la Declaración de los Derechos de la Mujer de la Ciudadana en 1789. En respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano propuesta en la Revolución Francesa, nos muestra que este documento reconoce y declara los derechos de las mujeres y es considerado uno de los discursos más brillantes y radicales en favor de las reivindicaciones femeninas. De Gauche reclamó un trato igualitario de la mujer con respecto al hombre en todos los aspectos de la vida, público y privado. Entre estos, el derecho al voto, el ejercer cargos en el gobierno, a hablar en público sobre asuntos políticos, a la propiedad privada, a la participación en el ejército, a tener igualdad de poder en la familia y en la iglesia, así como también en la educación. Nos muestra que efectivamente tuvo gran razón, y esto último lo planteó Puleo en 1993, donde precisamente la educación empieza a tomar también una alta relevancia en todo el tema de la perspectiva de género y cómo deben manejarse estas situaciones al interior de las instituciones educativas. Finalmente, ¿cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género? Entonces acá, pues obviamente, ante esta respuesta podemos establecer que la escuela y la familia son importantes agentes de socialización para los educandos y la sociedad. Ambos tienen el encargo social de educar en la cultura de la paz y en la igualdad entre los géneros, construyendo conjuntamente valores y patrones no sexistas en las personas. El considerar y el creer que todos somos iguales ante una situación, pues es responsabilidad directa también, en primera instancia, por parte de la familia, y hoy día también dentro del contexto educativo se muestra cómo esto va tomando fuerza día a día y cómo se van empoderando día a día, no solamente a los niños, sino también a las niñas del futuro. Anteriormente se veía que había una división en cuanto a la forma en cómo las escuelas estaban distribuidas. Habían colegios únicamente masculinos y colegios femeninos únicamente. Ya vemos que hay una construcción de escuelas mixtas donde hombres y mujeres pueden participar por igual, donde escuelas que anteriormente tenían una connotación masculina, que simplemente eran hombres los que asistían a este colegio, ya cambiaron ese modo de ver y se reabrieron o se reinventaron, por decirlo de algún modo, a instituciones mixtas, dándole también esa oportunidad a las mujeres, a las niñas, a ingresar a estas instituciones y ser parte de este conglomerado y de estas instituciones que también tienen alto prestigio o que también son muy buenas a nivel general. Finalmente, podemos concluir que la perspectiva de género día a día va tomando mucha fuerza en nuestro contexto social. Día a día vemos cómo se van empoderando a las mujeres y también día a día vemos cómo vemos la creación de diferentes estilos de vivir y aceptación de la manera de pensar de cada una de las personas sobre lo que quiere para su vida a nivel general. Esto era lo que quería compartir el día de hoy. Espero que haya sido de su total agrado. Muchísimas gracias por escucharme y espero verlos o que me escuchen en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Que tengan una grandiosa noche. Me despido. Hasta la próxima. Nos vemos.